Buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Les habla Edgar Angulo y quiero dejarle una palabra a petición de mi hermana, la pastora Carmen Elena Díaz. Y quiero comenzar por leer en el libro de Jeremías 29, 10 y 11. Dice así la palabra: Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones. Yo tengo el convencimiento, mis hermanos, y se lo digo como dice la palabra, con mucho temor y temblor, porque yo sé que le estoy hablando a cristianos maduros y muchos más sabios que yo, que todo lo que nos está ocurriendo hoy en Venezuela es por la desobediencia que tuvimos ante nuestro Señor Dios Altísimo. Le dimos la espalda al Señor como nación desde hace muchos años. Buscamos los ídolos, a la brujería, a la hechicería. Nuestros padres lo hicieron. Nuestros abuelos. En mi familia hay, por parte de mi madre, hay esas experiencias. Y yo la veía cuando era niño a mi mamá haciendo esas cosas. Y veía a las madres de otros niños haciendo lo mismo. Es decir, que esto viene de varias generaciones. Nuestros ancestros le dieron la espalda a Dios, nuestros padres y aún nosotros mismos. Y nos está ocurriendo lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel hace 5 o 6 mil años cuando fueron conquistados por Babilonia. El Señor les dijo que si desobedecían su palabra y se iban tras otros dioses, Él los iba a esparcir por las naciones, se iban a pasar a ser oprobio y vergüenza delante de las otras naciones, lo mismo que nos está ocurriendo a nosotros los venezolanos. De ser hace 30 o 40 años un pueblo orgulloso, con una economía en bonanza, hemos pasado a ser lo que hoy somos: vergüenza y escarnio delante de las otras naciones. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué debemos hacer? Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, convencidamente estamos de que tenemos que doblar rodillas ante el Señor. Pero en ese doblar rodillas ante el Señor y orar, ¿cómo efectivamente hacer que la oración llegue ante el trono del Señor Jesucristo como olor de incienso grato ante el Señor, para que Él nos oiga y logremos mover la mano del Señor para que Él tenga misericordia? El Señor me ha hablado así y seguramente nos ha hablado a cada uno de nosotros, que tenemos que tener santidad. La santidad es imprescindible para que nuestra oración llegue al cielo. Santidad e intimidad con el Señor, para que nuestra oración sea efectiva y traspase ese velo que no deja pasar las oraciones, que está un poquito más arriba de nosotros, un velo satánico que cubre a toda la nación. Tenemos que orar y clamar a Dios y olvidarnos de un montón de cosas que cada uno de nosotros las conoce. Yo conozco las cosas que me quitan muchas veces la santidad y estoy en esa lucha cada día. A veces venzo, otras veces vuelvo a caer y otras veces me vuelvo a levantar, pero no voy a dejar de perseverar hasta conseguir la santidad, para que mi oración llegue
hasta el trono de Dios como olor fragante. Y ese es el secreto, uno de los secretos que el Señor me ha enseñado. La santidad, hermanos, la santidad. La iglesia tiene que tener santidad para que seamos instrumento poderoso del Dios Altísimo para transformar y bendecir esta nación. Para que se produzca la visitación del Señor, donde dice aquí en la palabra Jeremías 29:10, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Señor, visítanos y despierta sobre nosotros tu buena palabra, Dios eterno, y ayúdanos, Señor, en santidad, para que seamos tu instrumento santo y vayamos hacia adelante. El Señor me ha dicho poderosamente esto, mis hermanos, y se los leo textualmente. Solo aquellos que se atreven a creerle al Altísimo y eterno Dios son quienes pueden transformar la historia en la voluntad poderosa del Señor Jesucristo. Tú, iglesia, si te atreves, estás llamada a transformar, a restaurar, a instaurar y a hacer diferencia en el nombre del Señor Jesucristo sobre esta nación. Pero tú, iglesia, tienes que ir a un proceso profundo de santidad y de intimidad con tu Dios. Porque sin santidad nadie podrá ver el rostro de Dios. Y sin intimidad nadie podrá mover la mano del Dios eterno. En el nombre de Jesús, clamemos al Señor para que haya una visitación profunda sobre nuestra nación y para que el Señor toque el corazón de los venezolanos y para que levante sobre esta nación hombres y mujeres santos, verdaderamente santos, en los mandos y gobiernos de nuestra nación. Que muchos cristianos dicen, yo no me meto en política. Está bien, pueden tener su razón, pero sí oremos, hermanos, para que el Señor levante hombres y mujeres santos en esta nación. Y clamemos a Dios para que el Señor nos llene de santidad profunda, de intimidad con Él, para que cada día que pase, nosotros tengamos una profundidad mayor en el Espíritu. Porque sólo así es mi humilde opinión, solo así es que podremos transformar esta realidad tan terrible. Porque hemos visto en todos estos 20 años que los hombres han tratado de luchar, de cambiar la realidad y no han podido. ¿Por qué no han podido? Porque simplemente no invocan el nombre de Dios, ni creen que Dios puede hacer algo sobre la realidad de las naciones. Y solo aquellos hombres y mujeres que se atreven a dar un paso hacia adelante creyéndole al Dios Altísimo, como le creyó Noé, que estuvo construyendo el arca durante 100 años, y lo veían construyendo el arca, y no llovía, y si llovía era poco, y la gente se burlaba de Noé, pero Noé le creyó a Dios y construyó el arca hasta el último día en que comenzó el primer aguacero del diluvio. Y ahí es donde todos vieron que Noé estaba creyéndole al Dios eterno. Si nosotros como iglesia le creemos al Dios eterno lo que nos habla a nuestros corazones y lo que está escrito en esta palabra, cada uno de nosotros se va a transformar en el joven David, en el joven Gedeón, para ir hacia adelante y liberar a esta nación espiritualmente, mis hermanos, porque tenemos una profunda y temible batalla en los cielos, y nosotros somos instrumentos del Dios eterno para liberar esta nación en el nombre de Jesús. Es imprescindible que le creamos a Dios, es imprescindible que levantemos nuestra fe y levantemos nuestra oración, creyéndole al Dios eterno y creyendo que cada uno de nosotros
Somos instrumentos poderosos en manos del Dios eterno para transformar la realidad de esta nación. Levántate, hijo del Dios eterno. Levántate, hija del Dios altísimo, que Jehová de los ejércitos va delante de ti, vence por ti y transforma la realidad de esta nación si tú te atreves a ir hacia adelante creyéndole como creyó Noé, como creyó David y como creyó Gedeón. En el nombre de Jesús, iglesia, si te levantas, si tienes fe, si tienes santidad, si tienes intimidad con el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, el Dios que hace cosas imposibles, va a transformar esta nación de una manera tan increíble, tan increíble, que otras naciones se van a asombrar del cambio profundo que va a suceder en esta nación cuando el Señor la transforme. Pero para que eso suceda, la iglesia del Señor Jesucristo tiene que levantarse con fe, con llenura de espíritu y con grandeza espiritual, y llamar a lo que no es como si lo fuera. Proclamar lo que no es como si lo fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hermanos, yo los bendigo, los cubro con la sangre de Jesús y humildemente les envío esta palabra y quiera Dios que esta palabra les llegue al corazón. Muchas gracias, Dios los bendiga.